Muy buenos días, chicos de tercero C. La clase pasada habíamos visto un repaso de lo que eran los tres tipos de uniones, iónica, covalente y metálica. ¿Sí? Lo que vamos a comenzar hoy es con los compuestos químicos. Bueno, cuando los átomos se unen, forman nuevas sustancias. Si todos los átomos que constituyen un compuesto son iguales entre sí, la sustancia formada será una sustancia simple. Por ejemplo, puede ser O2, H2. Ven que los átomos que componen estas sustancias son iguales. Dos de oxígeno, dos de hidrógeno. Entonces se llaman sustancias simples. En el caso de que la unión o enlace se establezca entre átomos diferentes, se forma una sustancia compuesta. Por ejemplo, NH3, que es el amoníaco, SO3, que es el trióxido de azufre. Después vamos a aprender la nomenclatura, ¿sí? Pero como tienen diferentes tipos de átomos, en el primer caso nitrógeno e hidrógeno, en el segundo caso azufre y oxígeno, las llamamos compuestas. Dentro de estas sustancias compuestas, que se llaman compuestos, podemos encontrar tres tipos. O sea, se clasifican a las sustancias por el tipo de átomos que las forman y también se las puede clasificar por la cantidad de átomos diferentes que intervienen en su composición. Por ejemplo, en los compuestos binarios se forman por dos tipos de átomos diferentes. Estos dos que mostré son binarios. Después tenemos los ternarios, que se forman por tres tipos de átomos diferentes, y los cuaternarios, que son aquellos constituidos por cuatro tipos de átomos diferentes. ¿Sí? Bueno, todas las sustancias pueden representarse por su fórmula química. Ahora les voy a mostrar un pequeño videíto. En la naturaleza, la mayoría de las materias existen no como átomos individuales, sino como una combinación de más de un átomo. Dos átomos de hidrógeno forman una molécula de gas hidrógeno. Los químicos lo representan con una fórmula. Una fórmula consta de un símbolo que representa el nombre del elemento y un subíndice que indica el número de átomos de ese elemento en la molécula. Se lee H2. No todas las moléculas constan de dos átomos. Una molécula de azufre consta de 8 átomos de azufre. Su fórmula es S8. Las fórmulas se emplean para representar no solo moléculas de elementos como el azufre, sino también moléculas de compuestos, combinaciones de diferentes elementos formadas por la acción química. Cuando el azufre arde, al combinarse con el oxígeno, se forma el compuesto dióxido de azufre. La fórmula SO2 indica que el azufre y el oxígeno se combinan con una proporción de un átomo de azufre por 2 de oxígeno. Esto forma una molécula de dióxido de azufre, SO2. La fórmula del agua, H2O, indica que dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno en cada molécula, H2O. ¿Por qué escribimos H2O en lugar de OH2? Es cuestión de costumbre. Bueno, ahí con el videíto lo que intenta explicar es cómo y para qué se utilizan las fórmulas, ¿sí? Que es algo que ustedes ya lo sabían, pero estaba bueno para afianzar ese conocimiento. Vamos con los números de oxidación. Ustedes tienen que el número de oxidación es un número positivo o negativo que se asigna a cada uno de los átomos cuando forman parte de un compuesto. Entonces, tenemos que este número representa la carga eléctrica neta que adquiere un átomo cuando forma parte de una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa considerar cuál sería la carga de un átomo suponiendo que los electrones de enlace se transfieren completamente del átomo menos electronegativo al más electronegativo. Bueno, cuando tenemos una sustancia, es la unión
de dos o más átomos, ¿sí? Si esos átomos son iguales, se llama sustancia simple. Si esos átomos son diferentes, se llama sustancia compuesta. ¿Qué pasa? Esas sustancias están compartiendo electrones en realidad porque son moléculas, ¿sí? Los comparten. Nadie le quita electrones a nadie. Pero para saber el número de oxidación, cuando los átomos son diferentes, nosotros sabemos que hay uno que es más electronegativo que el otro adentro de la molécula. ¿Sí? Están unidos, pero uno tiene más fuerza que el otro de atracción de cargas negativas, ¿sí? Entonces se considera, por ejemplo, tenemos el agua, H2O. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces lo que tenemos que imaginarnos es que dentro de la molécula el oxígeno le quita electrones al hidrógeno. Entonces el oxígeno queda cargado negativamente y el hidrógeno que lo cedió queda cargado positivamente. ¿Sí? Por eso dice, esto significa considerar cuál sería la carga de un átomo suponiendo que los electrones de enlace se transfieren completamente. Suponiendo, no sucede eso, lo suponemos para saber el número de oxidación. Entonces, vamos con H2O. H2O. Nosotros tenemos que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel. 1, 2, estoy haciendo Lewis. 3, 4, 5, 6. Tenemos que el hidrógeno tiene 1 y se completa con 2. 1, el hidrógeno 1. Genial. Entonces, el oxígeno se completa con estos 8. El hidrógeno se completa con estos 2 y el otro hidrógeno se completa con estos 2. ¿Qué pasó? Como el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno, se considera que estos dos azules, que estos dos electrones azules, se los queda el oxígeno. Entonces, el número de oxidación del oxígeno va a ser menos 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 cargas negativas más. ¿Y cuál va a ser el número de oxidación del hidrógeno? Y bueno, el hidrógeno, si el oxígeno se los está quedando, supuestamente, entonces el hidrógeno se los está dando. ¿Qué quiere decir? Cada hidrógeno va a usar más 1. Este hidrógeno le dio 1, este hidrógeno le dio 1. ¿Sí? Entonces, volvemos acá. El elemento más electronegativo entre hidrógeno y oxígeno es oxígeno. Entonces, el número de oxidación del oxígeno en la molécula de agua es menos 2. Significa 2 cargas negativas o 2 electrones de más. El número de oxidación del hidrógeno en la molécula de agua es más 1, que significa 1 electrón menos. ¿Sí? Muy bien, en la tabla periódica encontramos los números de oxidación. Por ejemplo, los del hierro me aparece 2,3. Tiene 2 números de oxidación, el 2 y el 3. Depende con el elemento que se esté uniendo. ¿Sí? Después tenemos reglas de los estados de oxidación. El número de oxidación de una sustancia elemental, o sea, la que está formada por uno o varios átomos del mismo elemento, es 0. Y claro, porque si se unen 2 átomos iguales, ninguno es más electronegativo que el otro. ¿Sí? El flúor tiene número de oxidación igual a menos 1 en todos los compuestos que forma. Porque se acuerdan que el flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Sí? Entonces él, ya está, siempre le va a ganar a los demás. Les va a quitar 1. El oxígeno tiene número de oxidación igual a menos 2. Después tenemos que el hidrógeno tiene número de oxidación más 1, excepto cuando se une a metales, donde su número de oxidación es menos 1, o sea, a veces da 1, a veces recibe 1. La suma de los números de oxidación de todos los átomos que forman una molécula es igual a 0. Y la suma de los números de oxidación de todos los átomos que forman un ion es igual a la carga eléctrica del ion. Bien, ahora en el siguiente video les voy a explicar las actividades.